Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para que todo el mundo termine de entrar y empezamos este webinar. Buenos días a todos. Bueno, creo que podemos empezar. Buenos días y gracias a todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que todos estén teniendo una buena semana y que tengan salud, que es lo más importante. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de Luis Ocando y Ana Josefina Clemán de EY, quienes nos contarán sobre los cambios regulatorios que estamos viviendo en Panamá y nos hablarán sobre el nuevo sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas en nuestro país. Siendo una empresa con más de 65 años en esta industria, podemos decir con certeza que si hay algo constante en esta industria, es el cambio. En los últimos meses hemos visto cambios considerables en BVI, en Nevis, en Belice, en Bahamas, en Caimán, por nombrar algunas jurisdicciones. Para nosotros los cambios en nuestro país son muy importantes. Hemos recibido infinidad de consultas sobre este tema, por lo cual pensamos que este webinar sería de muchísimo interés para nuestros clientes. Y viendo la lista de participantes, creo que no nos equivocamos. A todos ustedes, gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy, Luis Ocando y Ana Josefina Clemán. Luis es socio de país y líder en la práctica tributaria de la Oficina de Panamá de EY. Es líder de política fiscal y líder del segmento del mercado Mercar para la región norte de Latinoamérica de EY. Es abogado tributarista con más de 35 años de experiencia en tributación internacional y antes de unirse a EY, en 2007 fue director asociado de servicios fiscales internacionales en EY en Venezuela. Luis es venezolano de nacimiento, pero nacionalizado como ciudadano de Panamá desde 2014. Ana Josefina es abogada y actualmente es gerente y líder de la práctica legal de EY Law en Panamá. Tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito legal, enfocando su práctica en derecho corporativo, comercial y laboral. Desde que llega a EY Law, participó en múltiples proyectos de reestructuraciones corporativas, asesoría de importantes transacciones de adquisiciones multinacionales y ha participado en análisis de normas relacionadas en materia de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. Gracias Ana y Luis por acompañarnos. Al final de la presentación podrán hacer todas las preguntas que quieran usando el Q&A en la parte inferior de sus pantallas. Les voy a pedir que por favor no hagan preguntas anónimas, aunque creo que tienen esa opción habilitada, porque si no logramos contestarles sus consultas durante el webinar, podemos contestarlas después del webinar. Así que recomiendo que no utilicen la opción de preguntas anónimas. Sin más, los dejo con Ana y con Luis para dar inicio a este webinar y nuevamente gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Karina, por la invitación que nos hicieran de
comentar sobre el Sistema Único y Privado de Registro de Beneficiarios Finales. También a la audiencia, esperando que todos se encuentren bien y a buen resguardo. Ya vamos para, ya no sé si estamos en los 6 meses o vamos para 6 meses de encierro. Lo cierto es que pareciera que todo este año 2020 esta va a ser la tónica y vamos a seguir trabajando en forma remota desde nuestras casas o fuera de la oficina. Y bueno, como dijo Karina, hemos visto cómo, si bien COVID detuvo al mundo, la realidad es que los gobiernos no se detuvieron y han seguido promulgando leyes que tengan que ver con la transparencia fiscal. Y ahí vemos cómo el Caribe, por ejemplo, ha adoptado normas de sustancia, y vemos también cómo Panamá no se ha quedado atrás en cuanto a lo que es esta ley que crea el registro único de beneficiarios finales y todo lo que tiene que ver con sustancia en regímenes especiales, etcétera. La realidad es que los gobiernos del mundo, el Caribe, Panamá, etcétera, se han movido con todo esto porque hay como grandes grupos, ¿no? Lo cierto es que Panamá está en un grupo de países que por haber sido incluido en la lista gris de Gafi, Panamá se comprometió con una serie de resultados inmediatos que tiene que cumplir como país. Y parte de esos resultados inmediatos, uno de los puntos que Panamá tiene que address es tener un registro único y externo de beneficiarios finales en el cual se pueda verificar quién es el beneficiario final, de entidades legales o vehículos jurídicos incorporados en la jurisdicción. Como ustedes saben, hasta ahora el sistema ha sido que el agente residente de Panamá tiene la información de quién es el beneficiario final. Lo que se quiere es que esa información vaya a un registro externo fuera del agente residente, para en caso que de alguna manera u otra sea considerada que se debe acceder a esa información, no esté en manos del agente residente, sino esté en un registro externo que tiene que ser actualizado de manera contemporánea. Lo cierto es que Ana nos va a hablar ahora de detalles de esa ley que Panamá crió. A su vez, vamos a la lámina anterior, perdón. A su vez, el Consejo de la Unión Europea incluyó a Panamá como país que no es cooperante en materia fiscal. Panamá estuvo, como ustedes saben, Panamá obtuvo una calificación de cumplidor en gran medida por parte del Foro Global, referido a lo que es el intercambio de información de requerimiento, siendo uno de los puntos, dentro de varios, también el tema que tiene que ver con el registro de beneficiarios finales. De ahí que tanto por Gafi como por Unión Europea, Panamá se haya visto obligado a contar con este registro, y por eso la ley que vamos a comentar ahora. Y la lámina siguiente, ya para terminar con mi introducción, Panamá, a su vez, como ustedes saben, debe cumplir con lineamientos internacionales de OCDE, Gafi, que se cruzan. Y recuérdense que el tema de lo que es lavado de dinero está equiparado a lo que es evasión fiscal, o la evasión fiscal equiparada a lo que es lavado de dinero, y por lo tanto los países tienen que tener una serie de estándares que, si no cumplen con esos estándares, de alguna manera u otra terminan en una lista o terminan siendo cuestionados, y ya sabemos todos cuáles son las consecuencias de la lista. Entonces, sin más, los dejo con Ana para entrar en detalle a revisar la ley. Muchas gracias por haberse inscrito en este webinar convocado por OMC, que tiene un gran poder de convocatoria, y nosotros felices de colaborar con OMC en todos estos aspectos. Adelante, Ana, y gracias. Hola, buenos días. Ciertamente agradeciendo ante todo a todos los que están participando de este webinar, aprovechando de la invitación de OMC, y agradeciendo nuevamente la invitación para un tema que es de actualidad. Pues se trata de una norma de reciente promulgación, es la Ley 129 del 17 de marzo del 2020, que como bien comentó Luis, es una de las iniciativas de gobierno para efectos de cumplir con los resultados inmediatos que es identificados en el Plan de Acción Gafi. Esta ley 129 del 17 de marzo del 2020 tiene una norma precedente, que es la ley 123 del 27 de abril del 2015, que es la que identifica los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, a efectos del cumplimiento de los deberes de debida diligencia de sus clientes, en los que, entre otros datos, ya de por sí se debe identificar el dato de beneficiario final. No obstante, como bien explicó Luis, hoy en día, y hasta tanto se active propiamente este sistema único de beneficiarios finales, esta información está bajo resguardo de los agentes residentes en el caso
que nos incumbe, pero también hay otra serie amplia de sujetos obligados financieros y no financieros que a su vez deben estar realizando debida diligencia y deben estar identificando la figura de beneficiario final. En esta ley en particular, entramos a ver la definición de beneficiario final asimilada como la definición que está ya en la ley 123 de 2015. No obstante, se le agrega lo de directo o indirecto. ¿Por qué? Porque al momento de identificar el beneficiario final, que como bien sabemos no es una tarea fácil, no solo se trata de identificar a aquella persona natural, siempre natural, que tenga una participación accionaria ajustada a lo que requiere la norma, que en el caso de Panamá es 25%, en el caso de los sujetos obligados no financieros y 10% en el caso de los sujetos obligados financieros. Sino también hay que entrar en lo que viene siendo el control indirecto, que la propia norma contempla supuestos, como en el caso de las sociedades civiles, como en el caso de fideicomisos, como en el caso de liquidaciones o quiebras, o cualquier otro ejemplo en donde el control o la influencia significativa que ejerce esta persona natural sobre la entidad jurídica es indirecta. Inclusive la norma, luego de los criterios de control que listas a manera de ejemplo solamente, incluye un literal final en donde incluye cualquier otro supuesto en donde la persona natural sea quien tome las decisiones finales sobre la entidad jurídica y por tanto deba ser considerado como el beneficiario final. Es importante identificar a los sujetos obligados a esta norma porque a diferencia de la ley, la ley 23 del 2015, en donde los sujetos obligados son tanto financieros como no financieros, para efectos de la ley 129, los sujetos obligados solamente son los agentes residentes. Y son los sujetos obligados en la medida que son las personas, son quienes deberán hacer la captura de la información dentro del sistema único que se cree y que va a estar regido o administrado ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros. El agente residente, entendiendo como tal, abogado o firmas de abogados que prestan los servicios como agente residente para la constitución de cualquier persona jurídica en la República de Panamá. Y persona jurídica también se le hace una definición que creo que es importante que se comente igualmente, porque se hace una referencia a que sea una persona jurídica constituida o registrada vigente dentro de la República de Panamá. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con personas jurídicas cuyos estatus en el registro público son suspendidas o en el caso de que estén disueltas, a pesar de que la exigencia de la norma es que mantengan la información 5 años con posterioridad a la disolución. Lo que se pretende a través de la norma es que sea un registro actualizado, un registro en donde las personas jurídicas cuyos datos se estén capturando sean personas jurídicas vigentes para efectos de la norma local. Dentro del proyecto, cuando se estuvo conversando el proyecto y las participaciones que hubo en diferentes organismos de abogados, se le dio mucha relevancia a la importancia de la confidencialidad y de la reserva que se fuese a dar esta información, porque todos estamos en el entendimiento que es información sensitiva para efectos de los beneficiarios finales. Por lo tanto, el acceso a este sistema único de beneficiarios finales quedó limitado a la agente residente de la propia persona jurídica que ha registrado. Con esto quiero decir que si el agente residente registra ABC, va a tener acceso a ABC y no a ninguna otra dentro del sistema. Y para efectos de administración, a 2 funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quienes serán las personas encargadas, estos dos funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, para dar la información a requerimiento a las autoridades competentes. Y ahí la definición de autoridad competente incluye tanto a la Superintendencia de Sujetos No Financieros como la Unidad de Análisis de Prevención de Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que es lo que conocemos localmente como la UAF,
el Ministerio Público en términos de investigaciones que se inicien, el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá e importante, cualquier otra institución del gobierno nacional que se le atribuya competencia en materia de blanqueo y financiamiento de terrorismo o de armas de destrucción masiva. Somos del criterio que este último mención a cualquier institución de gobierno nacional deja abierto para que en la medida que sea necesario a otras instituciones acceder a esta información, se le pueda dar ese acceso. No obstante, la propia norma establece que ese acceso y sujeto a reglamentación debe cumplir una serie de parámetros y una serie de requisitos previos que los funcionarios de la superintendencia de sujetos no obligados deberá entrar a calificar y una vez confirme deberá darle información. Pero sí se identifica un término máximo para dar esta información. En principio son 7 días hábiles a partir de la solicitud que haga la autoridad competente, porque una de las razones fundamentales para la creación de este registro único de beneficiarios finales es precisamente poder cumplir oportunamente y en términos cortos con las solicitudes que se hagan internacionales sobre este tipo de información en la medida que se den. Entonces, la norma sí establece un término máximo para que se entregue esa información. Importante también establecer que la ley contempla 2 registros. Hay una etapa previa al registro del beneficiario final y es obviamente en función al sujeto obligado. El agente residente deberá inscribirse dentro de este sistema único para efectos de que se le asigne un código único de registro, un CUR por las iniciales, para efectos de que el agente residente haga su registro dentro del sistema único. Se contempla tanto el supuesto de persona natural como se contempla también el supuesto de la sociedad civil. Y en ambos casos son datos relativamente sencillos o genéricos respecto a la persona natural o la persona civil, pero sí creo que es importante hacer referencia a la necesidad del código WAP, porque la intención es que previo al registro del sistema único, la persona natural, el abogado o la firma de abogados tenga previamente su registro ante la unidad de análisis financiero para efectos de que en ambas instituciones se cuente con los datos de los agentes residentes como sujetos no obligados. Otra cosa relevante también de destacar es que el sistema único podrá ser ajustado para requerir información adicional. Esta información que ustedes ven listada ahora en pantalla, que hace referencia a nombres, cédulas, domicilios, idoneidades, fechas de nacimiento y datos generales, podría llegarse a ampliar, podría llegar a ser ajustado en la medida que así se identifique como necesario. Luego de ese registro de agente residente, que es la etapa inicial, viene entonces el tema del registro de la persona jurídica. Entendiendo por persona jurídica cualquier persona jurídica constituida o registrada en la República de Panamá, nuevamente con la característica de esté vigente, significa que van a entrar dentro de este sistema las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las fundaciones de interés privado, entre otras. Una vez el agente residente esté inscrito dentro del sistema único y se le asigne su código único de registro, el CUR, entonces va a poder ingresar los datos de sus personas jurídicas a quienes le prestan los servicios de agente residente. Igualmente se solicita información de la persona jurídica que un poco coinciden con los datos que ya constan en registro público, con la inclusión de lo que vendría siendo la actividad principal, porque eso es algo que está dentro de los requerimientos de los resultados inmediatos de GAFI, que es la responsabilidad del agente residente de conocer la actividad principal a la cual se va a dedicar la persona jurídica a la que le presta el servicio a agente residente. Y de parte del beneficiario final, que es la figura clave de esta norma, se va a requerir el nombre completo, el número de cédula, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la dirección
y muy importante, la fecha en la que adquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica, porque lo que se pretende en un mediano y largo plazo es que este sistema único, o sea, este registro único de beneficiarios finales, se constituya en un histórico de la persona jurídica y haya esa trazabilidad en la medida que haya un cambio de control. Recordemos nuevamente que este control puede ser directo o indirecto y quedará en la responsabilidad del agente residente que aplique la debida diligencia, hacer la identificación y la verificación, muy importante, de la condición de beneficiario final de la persona jurídica. Al igual que los datos de agente residente que podrían ser ajustados una vez se identifique la necesidad, la norma también contempla que el sistema único, es decir, los datos que se van a requerir respecto a la persona jurídica y respecto al beneficiario final, podrán ser ajustados para requerir información adicional. Ciertamente podrán ser ajustados dentro de los parámetros de la norma en función a datos que tengan que ver con blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, pero sí podrá ser ampliado. Para todos los efectos prácticos, esta vendría siendo, como quien dice, la información mínima que se va a requerir y con posterioridad, sujeto al criterio de las autoridades, pudiese llegar a ser ajustado. Por ahora, estos vendrían siendo los datos que la norma expresamente establece que van a tener que completar los agentes residentes para cada persona jurídica a quien presta el servicio de agente residente. Es una labor titánica, ciertamente, porque entre tantos más servicios agentes residentes se preste, pues tantos registros se deberán hacer. El registro de agente residente es único, es una sola vez, ya sea para la persona natural o ya sea para la sociedad civil, ese sí es único, pero para efectos de la persona jurídica es tantas personas jurídicas se le presta el servicio a agente residente, tantas personas jurídicas se tiene que hacer el registro, tanto de la persona jurídica per se como el dato de beneficiario final, siendo este el de mayor relevancia. Es importante establecer que aunque la ley 23 del 2015, perdón, contempla excepciones para efectos de la debida diligencia, como es el caso de las personas listadas en bolsa de valores, para efectos de este registro único, sí se va a tener que hacer el registro de la persona jurídica, aunque se anticipe que no se va a llegar a un beneficiario final persona natural. Porque la pretensión es que ante la solicitud de información que se haga de parte de cualquier autoridad, ya sea competente o por intercambio de información internacional, se pueda identificar a la persona jurídica y principalmente se pueda dar una respuesta cuál es la actividad. Volvemos a recalcar que es muy importante dentro de los resultados inmediatos identificar la actividad principal a la cual se dedica la persona jurídica. En el caso de las personas listadas en bolsa de valores, pues se tendrá que identificar el nombre y la jurisdicción de la bolsa de valores donde se encuentra listada la persona jurídica. En el caso de los beneficiarios con entidad estatal o multilateral, pues el país sede y el nombre completo del representante legal. Y en el caso de propiedad del Estado, pues obviamente el Estado completo, el nombre completo del país y la fecha de constitución. Estos nuevamente son los supuestos en donde, a pesar de que no se llega a un beneficiario final, persona natural, la ley sí requiere que se haga el registro para efectos de que se tenga conocimiento de la existencia de estas personas jurídicas y de los datos que le corresponden. Cuando hablamos de términos, la norma contempla varios términos. El primero de ellos es el término de registro. El término de registro para efectos de inscribir a la persona jurídica dentro del sistema único. Este término es de 30 días siguientes a la fecha de constitución, en el caso de ser una nueva persona jurídica o de la designación de un nuevo agente residente en la República de Panamá. Ok, estos son los dos posibles supuestos.
tienes constituida la sociedad de registro público, tienes que ingresar dentro de ese término de 30 días a el sistema único. También existe la obligación de actualizaciones. Esa obligación de actualización de los datos también está contemplada en la ley 23 y es el deber del agente residente de mantener actualizada la información recabada en las debidas diligencias de su cliente y beneficiario final. La ley 23 contempla supuestos en el que esa obligación es anual, como por ejemplo en el caso de las entidades jurídicas en donde se identifica un PEP o que corresponden a jurisdicciones de listas ONU, pero no se contempla aún y ha quedado sujeto a reglamentación con qué regularidad se tiene que hacer para las otras personas jurídicas que no entran dentro de estas categorías de alto riesgo, como se le conocen, las de alto riesgo, que sí la obligación es anual. Entonces, estas actualizaciones, para efectos de la ley 129, se le fijó un término de 30 días siguientes a la fecha en que el agente residente tenga conocimiento de la actualización, y esa obligación recae sobre la persona jurídica. O sea, la persona jurídica tiene la obligación legal de mantener a su agente residente informado sobre las modificaciones que haga de control para efectos de que a su vez el agente residente pueda hacer esa debida actualización en el sistema único. Ese término corre igualmente de 30 días 30 días siguientes a la fecha de la variación, a efecto de que el agente residente efectúe la debida actualización en un término máximo de 30 días. La permanencia, esto es importante, esto es muy importante también, es el hecho de que aun cuando la sociedad se disuelva, la persona jurídica llegue a disolverse, la obligación es de mantener esa información por un término mínimo de 5 años. El agente residente debe preservar esa información. En caso de que se la lleguen a requerir, él está obligado a tenerla conservada y a darla. Va a ser igual para efectos del sistema único. La data que se ingrese al sistema único se mantendrá por un término no menor de 5 años, seguido a la disolución de la persona jurídica. Y respecto a las renuncias del agente residente, la posibilidad de que se impongan sanciones correspondientes en el caso de que se persista en una relación con una persona jurídica cuyos datos se desconocen o cuyas actualizaciones no se den oportunamente. En las sanciones, bueno, toda norma naturalmente para efectos de cumplimiento contempla sanciones, y esto es importante no tanto por la imposición per se, sino porque mucho de lo principal para efectos del plan de acción GAFI es efectividad. Y Panamá como país tiene que probar, tiene que dejar evidencia de la efectividad de las normas. No es solo la cuestión de tener la norma, es implementar la norma, garantizar que se está cumpliendo y que se mantiene actualizada la información. Entonces es por ello que se contemplan sanciones para el agente residente. El agente residente va a tener multas pecuniarias de 1.000 hasta 5.000 balboas por cada persona jurídica que no registre. Volvemos a lo mismo, la obligación del agente residente es por cada persona jurídica a la quien le preste el servicio agente residente, y la sanción va también en función a esa singularidad. O sea que en la medida que se omitan 1, 2, 3, 4, 5 registros, podrán haber tantas multas como omisiones de inscripción se lleguen a dar. Estas multas pueden ser agravadas en la medida que se mantenga el incumplimiento, y serían multas progresivas, equivalente al 10% de la multa originalmente impuesta, hasta que se subsane el incumplimiento en un término máximo de 6 meses.
También se contempla la posibilidad de falsa declaración de la información registrada del beneficiario final y en este caso la sanción vendría siendo a quien se le compruebe la falsa declaración. Es importante aquí que la norma establece que el agente residente responde el agente residente responde en la medida que tiene la obligación de hacer una debida diligencia. Ya la comprobación de falsa declaración de la información registrada que queda sujeta a un proceso establecerá la responsabilidad, sobre quién recae la responsabilidad de la falsa declaración, pero para efectos del agente residente, la obligación realmente está en garantizar la aplicación de una debida diligencia, no solo identificando los datos, sino también verificando los datos. Y esta verificación se hace a través de la documentación soporte correspondiente que dé fe o que de alguna otra manera soporte la data que el cliente está dando respecto a la persona jurídica, principalmente respecto a su actividad, y respecto al beneficiario final, que pues es un dato privado y en donde realmente el agente residente queda sujeto a lo que el cliente le diga y a la obligación de verificar esa información. Todo lo anterior de estas sanciones es sin perjuicio de la obligación del agente residente de suministrar la información del beneficiario final a requerimiento de la autoridad competente. ¿Qué es lo que se pretende o cuál es la intención de esta aclaración? Es que con independencia de que se imponga la sanción pecuniaria, con independencia de que se llegue a comprobar una falsa declaración de la información de agente residente, lo que la norma persigue y la intención del país como tal, en cumplimiento de los estándares internacionales que bien comentó Luis inicialmente, es obtener la data de beneficiario final a requerimiento de la autoridad competente. Entonces, no es entender que porque se puso la multa ya no se tiene que dar la información de beneficiario final, no. Contrario a eso, aplicada la multa, persiste la obligación de suministrar la información de beneficiario final. Las sanciones no solo son para la agente residente como sujeto obligado de la norma, las sanciones también alcanzan a la persona jurídica. Alcanzan a la persona jurídica de la siguiente manera. Se les suspenderán los derechos corporativos en la medida que haya un incumplimiento a la norma, es decir, en la medida que no haya un registro oportuno o en la medida que se identifique que no ha habido una actualización oportuna de la información requerida, se le aplicará a la persona jurídica la suspensión de los derechos corporativos, entendiendo por suspensión de derechos corporativos la imposibilidad de inscribir en registro público ningún acto, documento o acuerdo. Significa que cualquier escritura que se ingrese y la persona jurídica tenga suspendidos sus derechos corporativos y consecuentemente una marginal, esa escritura no se va a tramitar y dentro del proceso de calificación saldrá como defectuosa. Ni tampoco se expedirán certificaciones relativas a tal persona jurídica, salvo excepciones contempladas expresamente en la ley. Y aquí creo que vale la pena hacer la observación. Esto es lo que nosotros acá en Panamá conocemos como certificado de registro público, pero que muchas otras jurisdicciones hacen a veces Good Standing Certificate, que tiene como intención dar la información básica de registro de la persona jurídica y que en muchas jurisdicciones, incluyendo en la nuestra, se usa como un documento de prerequisito para apertura de cuentas bancarias y para otra serie de trámites importantes. Y entonces lo que se persigue con este tipo de sanción, que es no expedirle el certificado de registro público, es que esto a su vez tenga un efecto frente a otras actividades que vaya a tener la persona jurídica, en donde cuando se le requiera el certificado de registro público, pues no lo va a poder conseguir, porque esa es una de las sanciones contempladas para la persona jurídica.
Las excepciones contempladas en la ley quedarán sujetas a reglamentación o en el caso de que ya estén contempladas en otra norma específica, pero no está desarrollado aún en la ley 129. Entonces, repitiendo básicamente, para efectos de la persona jurídica, lo que le va a pasar es la suspensión de los derechos corporativos, imposibilitando la inscripción de cualquier acto, documento o acuerdo a nivel de registro público, e igualmente el tema de que no se podrán emitir los certificados de registro público que son necesarios en muchas jurisdicciones, incluyendo la nuestra, para trámites relevantes. La norma contempla la posibilidad de reactivar el estatus de suspendida, que es lo que se le va a dar a partir del incumplimiento de la 129. La misma norma contempla la posibilidad de reactivar la persona jurídica. Esta posibilidad de reactivación se puede dar dentro de los 2 años siguientes a la fecha de inscripción de la suspensión en el registro público. O sea que correrán hasta 2 años para que cualquier persona pueda solicitar la reactivación de la persona jurídica. Y si transcurridos esos 2 años no hay una solicitud de reactivación, entonces se entenderá que la persona jurídica ha sido disuelta. Se entenderá como disolución de la persona jurídica. Entonces, realmente creo que la norma, con la intención de garantizar nuevamente la efectividad de la norma, porque es lo que realmente nos piden los organismos internacionales, que demostremos efectividad y aplicabilidad de las normas nuestras, persigue que a través de las sanciones, no solo para la gente residente, sino también para las personas jurídicas, podamos llegar a alcanzar esa intencionalidad de la norma. En cuanto a la entrada de vigencia de la norma, realmente la norma está vigente a partir de su promulgación, no obstante, establece un periodo de 6 meses a partir de su promulgación para que la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que es la autoridad que la administrará, tome las medidas pertinentes para la creación de este sistema único. Y luego de estos 6 meses, se establece un periodo de 6 meses adicionales siguientes a una notificación que efectúe la autoridad en medios de circulación nacional para que se inicie con la captura de los datos tanto del agente residente como de la persona jurídica y del beneficiario final, que es realmente lo que se busca a través de esta norma. Aquí ponemos como fechas estimadas septiembre del 2020 para efecto de los 6 primeros meses, y hablamos de marzo del 2021 para efectos de la captura. Estos son datos que, dado las circunstancias COVID, pues quedarán sujetos a que las autoridades, el gobierno nacional, ya sea que se extienda el plazo, o que realmente en función a los acuerdos que tienen que cumplir y a los planes de acción con los cuales se están trabajando, se atenga al plazo de marzo de 2021. Lo cierto es que, al margen de que se extienda o no el plazo, a estas alturas la recomendación sí es, tanto para los agentes residentes como para las personas jurídicas, que vayan revisando los datos de sus debidas diligencias a efectos de garantizar que ya se tiene la información completa, que la información que se tiene está debidamente actualizada, y como ya dije, en el caso de las entidades jurídicas que no están contempladas en la ley 23, la obligación de hacerles debida diligencia, pues en este caso en la 129, la de las bolsas de valores, las estatales y estas otras también hay que hacerlo. O sea que la recomendación, al margen de que se cumpla o no el plazo del marzo de 2021, es que vayamos haciendo la tarea de garantizar que tenemos la información correcta, que tenemos la información completa, y sobre todo que la tenemos actualizada. No solo identificándola, sino verificando que es
información real y fidedigna. Creo que con eso, Karina, abarcamos un poco de parte de nosotros en EY lo que vendría siendo la ley 129. Es una ley nueva, es una ley que responde a estándares internacionales, como tú misma dijiste. Hay otras jurisdicciones con registros similares. Como decimos aquí en Panamá, no se está creando la rueda, pero sí hay un compromiso real de país de que se cumpla y de que tengamos un registro único de beneficiarios finales que sea para los efectos de intercambio internacional y para los efectos de investigaciones internas de las autoridades competentes, información relevante y fidedigna. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Tenemos buenas preguntas por parte de nuestros participantes. Así que, si les parece, empezamos con las preguntas. La primera pregunta, ¿un firmante de una cuenta bancaria sin ser el beneficiario de las acciones es considerado beneficiario final ahora con la nueva ley? Un firmante de una cuenta bancaria, repíteme por favor, Karina, un firmante de una cuenta bancaria sin ser el beneficiario de las acciones. Bueno, es que volvemos a este tema. Primero, creo que la pregunta es muy buena para que hagamos dos diferenciaciones. La primera es que hay sujetos obligados financieros, que vienen siendo los bancos y todos los otros que están incluidos dentro de los sujetos obligados financieros, que ellos tienen sus obligaciones de diligencia de su lado. Y están los sujetos obligados no financieros, entre los cuales están los agentes residentes, que también tienen sus obligaciones de debida diligencia. Realmente lo que va a definir la condición de beneficiario final no es la condición de firmante en una cuenta bancaria. Lo que va a definir la condición de beneficiario final de una entidad de una persona jurídica vigente en Panamá va a ser el tema de control directo o indirecto que tenga sobre la persona jurídica. Entendiendo como eso, Karina, es bien importante que es la persona que realmente toma las decisiones para efectos de la persona jurídica. Entonces, la condición de firmante de una cuenta bancaria, en mi concepto, no necesariamente señala la condición de beneficiario final y tendríamos que entrar en case by case a ver si se aplicaría el criterio de participación accionaria, que nuevamente en el caso de los sujetos obligados no financieros, o sea, los agentes residentes, viene siendo 25% de la participación accionaria, pero sin entender que porque no cumples el 25% ya no tienes que declarar beneficiario final. Realmente lo que tienes que ir es a otra etapa en donde vas a entrar a ver el criterio de control, en donde quizás es un accionista con una participación menor del 25%, pero que aún así es la persona que toma las decisiones para efectos de la persona jurídica. Ok, perfecto. Gracias, Ana. Nos preguntan acá, la ley 129 establece que la autoridad competente puede pedir información a la superintendencia de no financieros sin ningún procedimiento judicial previo. ¿Esto es así? Correcto, sí. Realmente la norma no está limitada a que sea solamente para efectos de procesos judiciales iniciados. Recordemos que a manera de ejemplo, la unidad de análisis financiero cumple una función de hacer, a pesar de la redundancia, de análisis financieros y no necesariamente todos los expedientes que maneja la unidad de análisis financiero llegan a un proceso dentro del Ministerio Público, o sea que la intención de compartir información a la autoridad competente no necesariamente tiene que ser para efectos de un proceso judicial. Y en ese sentido, Ana, ¿se ha considerado obligar al Ministerio Público a pasar por un juez de garantías para poder acceder al registro de accionistas? ¿O de beneficiarios? No, realmente lo que la norma contempla respecto al acceso es que se establecerán requisitos
para efectos de que la Superintendencia de Sujetos No Financieros, una vez valide que se cumplan con esos requisitos y que se trata de una autoridad competente que puede tener acceso a ese tipo de información, una vez esto se cumpla, entonces la Superintendencia comparte la información. La Superintendencia viene siendo como un prefiltro al acceso a esa información, pero en la medida que seas autoridad competente y en la medida que cumplas con los requerimientos que se establezcan y las formalidades para este fin, en principio habría acceso a la información. Sí. Okay. Gracias, Ana. Nos preguntan acá, ¿qué es un agente residente y cuáles son sus responsabilidades ante la persona jurídica? Ok. Fíjate que la norma contempla la definición de agente residente precisamente por ser el sujeto obligado per se. Un agente residente, y esto viene de la ley de sociedades nuestra, un agente residente es un abogado o firma abogado, en el caso de la firma abogado, en Panamá debe ser a través de sociedad civil, que presta servicios a agentes residentes. La función de un agente residente para efectos de la norma panameña realmente no es más de ser esa persona que recibe notificaciones de las autoridades en caso de que el representante no se pueda ubicar representante legal de la sociedad anónima. Y en la práctica los agentes residentes cumplen función de pago de tasa única, en algunos casos prestan servicios de domicilio, pero realmente no hay en la norma, más allá de la definición de abogado con idoneidad de la sala cuarta o firma abogado constituida y registrado a la República de Panamá que presta los servicios de agente residente, no hay realmente una serie de obligaciones intrínsecas a la figura de agente residente, a pesar de que sí es un requisito obligatorio para la constitución de personas jurídicas en Panamá. Y la principal función que se cumple es esa, la de recibir notificaciones de la persona jurídica, en caso de que no haya otro contacto. Pero no por esa notificación queda facultado para ejercer la representación de la sociedad bajo ninguna circunstancia. Ok. Tenemos otro par de preguntas relacionadas a las funciones del agente, pero antes de eso, ¿a partir de cuándo pueden registrarse los agentes residentes aquí en Panamá? ¿Tienen alguna idea de eso? Bueno, fíjate que de hecho, en principio los agentes residentes ya deben estar inscribiéndose en la Superintendencia de Sujetos No Financieros, no a propósito de la Ley 129, sino a propósito de la Ley 124, e inclusive era una obligación previa de la 23. Lo que pasa es que en la práctica, muchos ya están registrados, otros tantos no están registrados. En el caso de Panamá, a diferencia de otras jurisdicciones, creo que vale la pena hacer la diferenciación. Nosotros no tenemos un licenciamiento propiamente. El mero hecho de ser abogado te faculta ser agente residente. En otros países hay un licenciamiento para tales efectos, o sea que cumple requisitos adicionales, no es el caso de Panamá. Pero es una buena pregunta porque en principio por ley 23 ya hay obligación de hacer un registro, de estar registrado, ya debería estar teniendo su código UAF. La ley 129 lo que viene es a reforzar esa obligación y hacerlo particular para un registro nuevo existente, para tener una información, un universo completo de información, pero técnicamente ya deberíamos estar en esas funciones de registro. Correcto. Okay. Ahora, eso sí, para efectos de la 129, la obligación de registro como agente residente será a partir de la notificación que haga la autoridad competente de que el sistema único ya está andando. Habilitado. Sí, habilitado, correcto. Ok. Ana, cuéntanos un poco, ¿la renuncia del agente residente debe ser inscrita en el registro público? Sí. Ok. Sí, esa es sí. De hecho, el derecho de un agente residente a renuncia es con independencia de cualquier norma. O sea, no hay realmente, o sea, no hay nada que impida a un agente residente a no poder renunciar. Y sí, la manera correcta de hacerlo
es haciendo la renuncia ante el registro público para efectos de desvincularte de la persona jurídica y consecuentemente desvincularte de las responsabilidades que vienen de la mano de ser agente residente para efectos de Ley 23 y Ley 129. Y la idea es que el registro público se comunique con el registro de beneficiarios finales. Sí, 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 correcto. La norma contempla que el registro público y la superintendencia de sujetos no financieros tomará las medidas tecnológicas pertinentes para que entre ellos haya un cruce de información, porque en teoría, en principio, lo que debe pasar es que, para ponerte un ejemplo, si una sociedad nace el 1 de enero del 2021 y al 31 de enero del 2021 no se ha hecho la inscripción del registro único de beneficiarios finales, inmediatamente esa sociedad debe quedar suspendida. Suspendida en términos de sus derechos corporativos y suspendida para efectos de la emisión de certificados de registro público. O sea que sí, la norma indica que ellos tomarán las medidas tecnológicas pertinentes para que haya ese cruce de información que precisamente, volvemos a lo mismo, lleve a la efectividad de la norma. Ahora que mencionas el tema de la suspensión, para reactivar una sociedad post suspensión de derechos corporativos, ¿el registro de beneficiarios finales debe emitir algún documento para notificar al registro público de esta circunstancia y se proceda a levantar la suspensión o cómo funciona? Sí, esas son materias que quedan sujetas a reglamentación porque la norma, Okay. la 129 es amplia respecto a esto, pero en principio sí debería, porque si nos vamos a la parte práctica, si la sociedad está suspendida por incumplimiento, probablemente la agente residente tenga una multa por incumplimiento también. Correcto. Entonces, seguramente lo que debería pasar es que, pagada la multa, reactivada la sociedad, pero son temas, ya son temas menores que van a quedar sujetos a reglamentación y que nosotros estamos en el entendimiento que deben tener un orden de ideas similar al que estamos exponiendo aquí. Ana, ¿y puedes hablarnos un poquito o reiterar las implicaciones de tener una sociedad con estatus suspendido? Sí, claro que sí. Bueno, es lo que también, Karina, en otras jurisdicciones conocemos como el strike off, que básicamente es, al suspenderte los derechos corporativos, la mayor implicación que tiene eso es para efectos de los trámites en registro público, porque se deberá inscribir una marginal en donde se deje constancia que esa sociedad está suspendida. No estamos seguros, pero asumimos que el registro público sustentará la razón por la cual la sociedad está suspendida, y a partir de esa marginal operará igual que cualquier otra marginal, en donde las escrituras que se ingresen pues quedarán defectuosas sobre la base de esa marginal, y hasta tanto no se subsane el error, no procederá la inscripción de cualquier otro acto jurídico correspondiente a la sociedad. Y nuevamente, que para mí es de mucha importancia, el tema de que tampoco se expedirán certificados de registro público, que, como tú bien sabes, es un documento que se pide para todo. Muchísimos trámites. Para muchísimos trámites se te pide el certificado de registro público, y aquí es importante que tomemos conciencia nuevamente, y lo he reiterado varias veces, el tema de identificación y verificación. Por ejemplo, para efectos de los datos de la persona jurídica, el certificado de registro público es el documento soporte que valida esa información. Entonces, básicamente, lo que se está haciendo a través de la ley, lo que el legislador consideró y el gobierno nacional ha tomado como medida, es precisamente no facilitarse ese documento que valida frente a otros sujetos obligados, no solo dentro de nuestra jurisdicción, sino fuera de nuestra jurisdicción, ese documento que validaría información relevante para efectos de debida diligencia, y que, como estas normas de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo comparten muchísimo
textos similares porque obedecen a recomendaciones de organismos internacionales. En principio, desde el momento en que tú no tengas ese documento que valide esa información, se te levanta una bandera roja que te obligaría ya sea a buscar otro documento de validación o a sencillamente darte cuenta que esa sociedad que te está haciendo un trámite, por ejemplo, bancario, está en algún tipo de incumplimiento. Ok. Eso es lo que se busca. De acuerdo. Y Ana, hablemos un poquito del tema del control, porque una pregunta que nos hacen con muchísima frecuencia es el tema de, ok, aquí en registro si tengo una compañía donde nadie tiene más de 25% de participación. Entonces, aquí en registro. Ese es como que la pregunta. Fíjate, de hecho, realmente el tema de la participación accionaria, si bien es cierto, es el criterio más, llamémoslo, sencillo de identificar precisamente porque tiene una referencia tanto de número como además un documento de soporte que viene siendo el certificado o la acción propiamente. Pasa muchas veces que para darle la vuelta estamos frente a escenarios ya sea de mala fe o sencillamente porque es la realidad de la sociedad en donde no se llega a este 25%. Entonces, el criterio de control es complicado, ciertamente no es una tarea fácil. La norma, nuevamente, hago la referencia, el artículo 2, dentro de las definiciones, contempla ejemplos precisos de criterios de control, pero esos criterios son enumerativos, no son taxativos. Y, por ejemplo, habla de, en el caso de la sociedad civil, el socio o el socio que ostente la administración de la sociedad. Hace referencia en el caso de los fideicomisos, también refiere ejemplos de diferentes tipos de fideicomisos y cómo se identificaría el beneficiario final en ese caso, pero importante también tomar en cuenta que es, al final de cuentas, es la persona que ejerce control efectivo y definitivo sobre el fideicomiso en el caso del fideicomiso. También contempla supuestos en el caso de liquidación o quiebras, e inclusive llega a contemplar supuestos en el caso en el que el accionista de la persona jurídica fallece. Todos esos ejemplos, Karina, son ejemplos enunciativos, no son taxativos, porque la misma definición cierra con un literal C. Creo que vale la pena leerlo literalmente, que dice, en cualquier otro supuesto no contemplado en los literales anteriores, la persona natural que de otro modo ejerce el control efectivo y definitivo sobre la gestión de la persona jurídica. Esto es, que tenga capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la persona jurídica e imponer tales decisiones. Entonces, ciertamente no es un criterio fácil de identificar, no es una tarea fácil y depende mucho del cliente y de su disposición de dar la información y la documentación que valide eso. Fíjate que esta ley 129 contempla sanciones pecuniarias que no son, o sea, que no eximen al agente residente como sujeto obligado no financiero de la ley 23 de la obligación de no establecer relaciones o de interrumpir relaciones con personas jurídicas de donde no pueda identificar o validar los datos de beneficiario final. Eso está contemplado dentro de la norma, está en la 123, está en la 23 y se debe, ante todo, evitar seguir relaciones comerciales con personas en donde tú tengas la duda de beneficiario final. De hecho, inclusive en la ley 23, inclusive puedes tener hasta la obligación, el deber de hacer un reporte, un ROS, de operación sospechosa, un reporte de operación sospechosa puede llegar a darse, o sea, son normas que se conjugan, una no es en vez de la otra, es una más la otra. Ok. Nos hacen una pregunta aquí,
Los bancos tendremos acceso para poder ingresar a la plataforma para confirmación de los beneficiarios finales. Tengo entendido que es únicamente el agente que maneja la sociedad, pero confírmanos. Correcto, correcto. El acceso directo a la información de la persona jurídica, el acceso directo a la persona jurídica, solo lo tiene el agente residente de la persona jurídica que ha registrado. Ya será las autoridades competentes a través de estos dos funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros quienes podrán adicionalmente acceder a esa información una vez se cumplan los requisitos y siempre que la información se otorgue dentro del término máximo establecido por la ley. Y insisto, este término máximo establecido por la ley es importante, Karina, porque una de las situaciones que nos lleva a listas grises, y esto es precisamente que ante requerimiento de información se da información incompleta o a veces fuera del todo. Fuera de término, pasado el término. Entonces lo que realmente se busca es que sea información veraz, que se pueda tener acceso en corto tiempo. Pero no, los bancos directamente no van a poder tener acceso. No. Y no va a ser automático tampoco el intercambio, ¿no? ¿Cómo así? Nos preguntan, la información en el registro de beneficiarios está sujeta a ser compartida con autoridades extranjeras. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Sería a requerimiento o hay información que se va a transmitir de manera automática a otras naciones? Eso tiene su procedimiento ya actualmente y se seguirá cumpliendo el procedimiento como tal, que es a requerimiento a través de la autoridad competente y esa a su vez es la que le va a dar la información cuando sea solicitada. Ok. Tenemos muchas preguntas y no vamos a poder contestarlas todas. Ya estamos un par de minutos pasados de tiempo. Pero nos hacen una pregunta sobre las sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores. Nos comentan que hay una excepción y que hay un artículo de la Ley 129 del 2020 que les aplica. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Sí, correcto. Lo que pasa, creo que la pregunta viene por ahí. Lo que pasa es que en la Ley 23, Karina, que es la ley marco para efectos de las obligaciones de debida diligencia, la condición de cotizante en bolsa de valores te permite hacer debidas diligencias simplificadas. ¿Por qué? Porque tiene un sentido lógico todo esto, porque para cotizar en una bolsa en principio ya tú has dado toda la información habida y por haber que has tenido que hacer. O sea, se presume que al cotizar en una bolsa ya tú has cumplido con todos los requerimientos que se han tenido que cumplir de parte de la bolsa misma. Entonces, lo que en Ley 123 te da opción de tener una debida diligencia simplificada, sencillamente por ser una entidad que cotiza en bolsa, en Ley 129 sí se aplica la obligación de inscribir a estas personas dentro del sistema único. Obviamente no para efectos de llegar a un beneficiario final persona natural, porque una de las características precisamente de las sociedades que cotizan en bolsa es que son numerosos en términos de los beneficiarios, pero sí para efectos de saber la existencia de esa sociedad, la dirección y el nombre y jurisdicción de la bolsa en la que se encuentra listado. O sea que creo que la pregunta viene por ahí, porque ahí sí hay una diferencia entre la ley 23 y la 129, pero para efectos de la 129 no es un tema de aplicar una debida diligencia a los beneficiarios finales de esta entidad que cotiza en bolsa, sino para efectos de registro de la persona jurídica como tal. Ok, perfecto. Ok, vamos con una pregunta. Sobre el tema de permanencia, el lapso de 5 años incluiría a las entidades que quedan disueltas por inactividad, es decir, las que quedan disueltas por falta de pago y se les levanta la marginal. Incluye a todas. Bueno. Todas, absolutamente todas. La obligación es mantener la información de cualquier persona jurídica hasta
un término menor. Fíjate que la norma dice menor de, si tú la quieres guardar por 6, 7, 8, 10 años porque tu política interna te refiere a otro tema, lo puedes hacer. Lo que la norma establece es un término mínimo de 5 años. Ok. Y como el término de referencia es disolución y no entra a calificar el motivo de la disolución, a partir de la disolución corren 5 años. Y la información hay que mantenerla siempre actualizada, ¿no? Me imagino que va a ser como un ejercicio anual, como han implementado otras jurisdicciones. Fíjate que entendería yo, y esto quizás sujeto a reglamentación para efecto de la 129, que una vez se disuelve no hay una obligación de actualización, lo que tiene que es tener la información per se. La obligación de actualización viene siendo de las que existen vigentes y nuevamente la norma contempla la obligación de hacerlo anual en ciertos casos puntuales y deja abierto a reglamentación los otros supuestos. Yo en la práctica lo que estoy viendo generalmente es que se están haciendo actualizaciones cada 2 años para efectos de tener actualizado, pero eso dependerá porque hay entidades jurídicas en donde el cambio de control realmente se mantiene inalterable casi a lo largo de toda su existencia. Hay otras en donde sí se dan más cambios. Recordemos que para efectos de ley 23 hay también obligación de identificar directores y otro tipo de figuras, y dependerá de la política de cada empresa, la regularidad con la que hace estas actualizaciones, pero que sí es una obligación y que se debe tomar bien en serio. Definitivamente. Bueno, Ana, gracias. Luis, muchísimas gracias. A todos los participantes, gracias por sus preguntas. No pudimos llegar a todas, pero podemos contestarles todas sus preguntas por email. Por favor, llenen la encuesta al final del webinar. Denos su información de contacto. Tengo algunas consultas anónimas en el Q&A, así que, por favor, si nos pueden mandar esas preguntas a marketing@omcgroup.com, con mucho gusto podemos contestarlas. Y nuevamente, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, Karina, por la invitación y bueno, a todos los participantes. Ojalá haya sido información de utilidad. Nosotros igualmente quedamos a la orden y ojalá este sea el primero de otros tantos que podamos hacer juntos sobre otros temas de interés. Así es, Ana. Estoy segura que así será. Muchas gracias a todos y feliz resto de la semana. Gracias por la invitación. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.